Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez, por si acaso alguien esté aquí por primera vez. Aquí estamos hablando sobre la Biblia, la teología y más herramientas para la vida cristiana. Así que si quieren, pueden suscribirse. Y este es un video corto, nada más. Quiero comentar un poquito sobre una pregunta que me han hecho bastante últimamente. Y es sobre el tema de la oración del pecador o la oración de fe, como a veces se llama. He escuchado en algunos videos, he leído algunos comentarios de muchos cristianos que están en contra de esta práctica de la oración de fe o la oración del pecador y acusan a quienes la practican incluso de herejía. Y también hay muchos cristianos que defienden la práctica de la oración de fe o la oración del pecador. Quiero comentar un poco mi punto de vista al respecto. ¿A qué nos referimos primero? Por si alguien no ha escuchado esto sobre la oración del pecador. Esta es la práctica que en varias iglesias se la realiza. Y es que cuando se le comunica el evangelio a una persona, la palabra de Dios, se le orienta a que al final esta persona haga una oración. Reconociendo a Jesús como Señor, como Salvador, reconociendo que es pecador y pidiendo perdón por sus pecados. Incluso a veces se le lleva a la persona a decir, Señor, te recibo en mi corazón, qué sé yo. Hay diversas fórmulas de cómo se lleva a hacer la oración de fe, la oración del pecador. Sería como un punto culminante a la predicación del evangelio. Ahora, ¿qué es lo que en realidad nos enseña la Biblia al respecto? ¿Está bien o no está bien esta práctica? Es lo que quiero mencionar. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que hacer para ser salvo? Esto es muy claro, ¿no? En el libro de los Hechos, los apóstoles decían solamente cree en el Señor Jesucristo, ¿no? La fe es, como iglesias cristianas, tenemos esta convicción de que la salvación es solamente por la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en Jesús, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, depositar nuestra confianza en Él. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, confesar con la boca, creer con el corazón que Jesús es el Señor, involucra también un arrepentimiento de nuestros pecados, obviamente. Por eso Jesús predicaba el Evangelio y Él decía, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio. Entonces, esta verdadera fe, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, incluye necesariamente un arrepentimiento, es decir, un reconocer que estábamos en el camino equivocado y que ahora queremos caminar hacia Jesús. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dice la Biblia que tenemos que hacer para ser salvos. Ahora, la Biblia no nos dice necesariamente que tiene que haber o no tiene que haber una oración. El tema de la oración a la final es un tema secundario. Ahora, claro que si en algún momento yo reconozco que soy pecador y en algún momento me doy cuenta que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados y en algún momento me doy cuenta de que tengo que pedir perdón por mis pecados, obviamente voy a hacer una oración que van a hacer en ese momento, decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Pero, nuevamente comento, el tema de la oración termina siendo a la final secundario en realidad de lo que tiene que pasar en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi convicción para ser salvo. Entonces, ¿dónde surge el problema? ¿Dónde surge el conflicto? El problema está cuando se habla de esta oración como totalmente necesaria, indispensable, o como cuando es por esta oración
que una persona es salva. Y cuando se le da la garantía a la persona de que solamente por haber repetido con los labios esa oración ya es salva y que no involucra nada más. Ese sí es un problema, ese sí es un error, porque muchas veces podemos dar una falsa seguridad a la gente y hacerle creer a la gente que ya es salva solo por repetir esa oración, pero no es así. Como ya comentamos, yo soy salvo cuando en realidad reconozco que soy pecador, reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados, deposito mi fe en Él, mi confianza en Él, decido entregarle mi vida a Él. Ahí soy salvo por estas convicciones internas, no por la oración que haya repetido, que como digo, en la Biblia al menos no vemos un ejemplo de apóstoles pidiendo a la gente que hagan una oración. Los apóstoles decían solamente crean, arrepiéntanse. Y entonces esa es una convicción interna, más que repetir algo con los labios. Entonces no podemos darle garantías falsas, garantías a las personas y decir que solamente por repetir esa oración ya somos salvos. Ese sí es un problema. Entonces, si enfocamos por ese asunto, estamos mal. Pero si enfocamos bien, explicándole bien a la gente que no somos salvos por repetir la oración, somos salvos si en realidad en nuestro corazón está la convicción de pecado, la convicción de que necesitamos de Jesús, de que necesitamos de la muerte de Jesús. Y lo reconocemos en realidad como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Pero en el corazón, ahí somos salvos, no por repetir la oración. Porque esta fe en Jesús, esta convicción que nosotros depositamos en Jesús, esto da lugar a que el Espíritu de Dios produzca en nosotros lo que se llama la regeneración. Esta regeneración es darnos una nueva vida. El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tenemos un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces esto se va a manifestar en un cambio de vida. Y ese cambio de vida sí puede ser una evidencia de que en realidad hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. No el repetir la oración, sino el fruto, la evidencia de una nueva vida es lo que nos da de alguna forma una garantía. Entonces, eso es más o menos mi perspectiva, ¿no? No estoy diciendo que esté mal hacerlo, pero tampoco está bien si es que lo hacemos con una motivación diferente, no explicando bien lo que significa el Evangelio y lo que tenemos que hacer. Explicando bien que cuando una persona diga te recibo en mi corazón, no es como algo místico, sino ese recibir es más bien el reconocer en nuestra vida quién es Jesús, reconocer. Más bien somos nosotros los que nos entregamos a Él en ese momento, ¿no? Entonces hay que comprender bien todo lo que es el Evangelio, todo lo que implica para hacerlo bien y no depositar falsas expectativas en una oración. Que como digo, no está mal hacerlo si se la dirige correctamente, ¿no? Y si la gente lo hace de corazón, si la gente lo hace en realidad porque ha creído y porque ya ha experimentado en su interior ese arrepentimiento, ¿no? Y esa convicción. Cuando el apóstol Pablo decía, también quiero comentar esto, cuando el apóstol Pablo decía que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente está diciendo que hay que repetir esas palabras, ¿no? Recordemos que en su contexto, confesar que Jesús es el Señor era muy complicado, porque para aquel tiempo el Señor era el César era el Señor. Y si alguien no confesaba a César como el Señor, pues se enfrentaba a una condena incluso de muerte. Entonces decir Jesús es el Señor era estar dispuesto incluso a dar la vida por Jesús. Entonces no tenía que ver con repetir palabras nada más, sino tener una convicción interna de que Jesús es en realidad el Señor, con todo lo que implica que Jesús sea el Señor. Bien, eso nomás quería comentar sobre este tema. Y yo sé que siempre hay opiniones diversas, pero ese es mi punto de vista. Si tienen comentarios pueden dejarlo aquí con confianza y respeto, sobre todo, ¿no? Y
y ahí seguimos en contacto, seguimos hablando. Eso nomás. Si tienen más sugerencias de temas que quieran tratar, pueden dejarlo aquí en los comentarios. En la pestaña de comunidad de mi canal estoy compartiendo todo este tiempo algunos videos antiguos de hace 4 años atrás. Me parece que tienen un buen contenido, pero como son bastante antiguos y cuando recién comenzaban el canal se quedaron con muy pocas visitas, y me gustaría seguir impulsando un poco ese mensaje también. Entonces les invito a darse una vuelta también por ahí. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo o como Todoteos, la cuenta del ministerio. Sigan la página web todoteos.com y ahí estamos en contacto para cualquier información. Todos los enlaces están en la descripción de este video, incluso si quieren apoyar este ministerio también de alguna forma. Muchas gracias por estar siempre presentes. Les dejo por aquí unos 2 videos y aquí el enlace para que se suscriban. Denle clic, suscríbanse al canal. Gracias, que el Señor les bendiga.